Napoleón, nueva película de Ridley Scott protagonizada por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby, que cuenta las desventuras de Napoleón Bonaparte, conocido emperador francés que vivió hace algo más de 200 años conquistando media Europa. Bueno, ya lo dije en la primera reacción, ¿no? Literalmente dije, bueno, tengo mucho que decir, voy a intentar ser breve. Aquí tengo que decir exactamente lo mismo, lo que pasa que no tengo por qué ser tan breve, por lo tanto, vamos a hablar un poco de la película Napoleón, dirigida por Ridley Scott. No quiero tampoco perder mucho tiempo hablando de Ridley Scott, me parece sin duda uno de los grandes directores de la historia, un señor que ha hecho Alien y Blade Runner, ya tiene el cielo ganado, y si luego a eso le sumas películas, pues como por ejemplo Thelma y Louise, o como por ejemplo The Martian sobre todo, o Gladiator también, pues evidentemente ya gana muchos puntos. Sí es cierto que Ridley Scott tiene cada peli buena, 2 pelis flojillas o una mala, pero bueno, creo que es evidente que tiene una carrera envidiable y que es, bueno, pues eso, uno de los grandes directores, ¿verdad? Pero precisamente la falta de regularidad, también ha hecho muchas películas, o sea, en el mismo año te saca El último duelo y House of Gucci. Claro, pues al final son 2 películas de 3 horas casi que, en fin. Y yo dije una cosa, en la de House of Gucci, que dije, esto podría haber sido una serie, dije. Tengo algo que decir con respecto a Ridley Scott antes de hablar de la película, y es que estoy harto de que haga películas que necesiten una versión extendida. Es el mayor experto de este método. Prácticamente todas sus películas tienen una versión extendida. Es que hasta The Martian tiene una versión extendida. Kingdom of Heaven, El Reino de los Cielos, una película que a mí personalmente no me gusta demasiado, tiene una versión extendida, que mejora la película bastante. Sigue sin ser una gran película, pero la mejora. Indiscutible. No voy a hablar de todos los montajes de Blade Runner porque me da pereza, pero es que llegamos al punto de tener una versión extendida en principio que puede llegar a Apple, ya veremos en el futuro. Bueno, Ridley Scott ha hecho muy buenas películas, ha hecho películas mejores y peores, pero estamos aquí para hablar de Napoleón. Lo que ocurre es que Napoleón sufre del mismo problema de lo que acabo de comentar del cine de Ridley Scott, la necesidad de más metraje. Y en este caso ya llegamos a un punto extraordinario. A mí Napoleón no me ha gustado, no la considero una mala película, simplemente la considero una película incompleta. Una película que difícilmente tiene valor más allá de vamos a enseñarte esto. ¿De qué sirve, no? La ha escrito David Scarpa, la ha dirigido el propio Scott, son 2 personas que bueno, pues tienen, sobre todo Scott, ya lo sabemos, una personalidad arrolladora, muy directo, muy duro, durísimo muchas veces, se mete con todo el mundo, te deja, en fin, con la cara roja, te pega un sopapo que no le importa y sigue adelante con sus películas. Y yo me alegro mucho, es un señor de 85 años que puede hacer y decir lo que le da la gana. Perfecto. El problema es que cuando dices y haces lo que te da la gana, tengas 85 años, 8 o 5... pues también te pueden decir que te estás equivocando. Y si haces una película como te da la gana, también te pueden decir que te has equivocado, por mucho que a ti te dé igual. Entonces, por mucho que este señor haya hecho Alien, que es una película que admiro muchísimo, Napoleón tiene muchísimos problemas. Las cosas que me han gustado de la película, bueno, la fotografía es bastante bonita, buena iluminación, buen diseño de vestuario, por supuesto, diseño de producción, sonido, las batallas súper chulas, la primera no muy extensa, pero muy bien dirigida, y la segunda ya bastante más épica todavía y espectacular, la de Waterloo. Son ambas batallas muy conocidas, creo que merecen mucho la pena poder verlas en pantalla grande. Si es verdad que yo justo un par de días antes había visto El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, versión extendida, y la semana antes Las Dos Torres, versión extendida. Entonces, claro, por mucho que sea impresionante la batalla de Waterloo, ¿te acuerdas de la batalla del Abismo de Helm? O la que acababa de ver hace un par de días, la de los campos de Pelennor o cualquiera de estas. Y claro, palidece, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de las pelis con las mejores batallas de la historia, por lo tanto, no quiero compararlas. En el caso de estas batallas, están muy bien hechas, son francamente chulas, etc. El resto de la película no me ha gustado. Es decir, lo que es la propia narrativa de la historia tiene un problema gravísimo para mí, que es que no tiene tema. Es una película sin tema. ¿Qué te quiere contar esta película?
Y me da igual que la frase fácil sea la relación de Napoleón con Josephine, ¿no? Con Josefina, su mujer. No es verdad. No suelo hacer spoilers de la película, pero esto es una historia real. No hago spoilers como tal, pero tengo que mencionar alguna cosa que ocurre, ¿no? Cosas que ocurrieron a Napoleón. Más allá de las que no ocurrieron. Llegando a Egipto, pegando tiros con las pirámides y abriendo momias. Bueno, cosas absurdas, vale. Pero más allá de las inexactitudes históricas u omisiones muy graves de la historia de Napoleón, etc., esto es casi como un fanfic, yo creo, de Napoleón. Porque al final, por mucho que tú te puedas inventar una parte u otra, tienes que tener un hilo narrativo. Y es cierto que tal vez la versión extendida lo aclare, lo mejore y la película sea buenísima. Que igual metes 5 escenas aquí, 5 escenas allá y la peli se convierte en un portento cinematográfico. ¿Por qué no? Con Ridley Scott detrás de las cámaras y unos valores de producción, que la peli ha costado su dinero, tan elevados, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero yo tengo que juzgar la película que he visto en el cine, señoras y señores. Ni más ni menos. Si hay que estrenar una peli de 3 horas y media como ha hecho Scorsese con Apple también, Ridley Scott lo podría haber hecho. Añádale 1 hora más, tal vez hubiera mejorado, no lo sé. Lo que he visto en el cine es lo que he visto en el cine y eso es lo que tengo que comentar aquí. Entonces, ver que en esa película parece que vas a tratar cosas del ascenso de Napoleón, ¿verdad? Es decir, cómo él gestiona un ascenso personal, su ego, su ambición, su poder. Pero no, porque de repente han pasado 5 años, no te has parado a analizar ningún personaje, ninguna escena, simplemente vamos a los eventos. Es como una recopilación de eventos, yo la llamo, y es triste, pero es así, una película random. Es así. Hay una reunión, hay una coronación, hay una batalla. Luego sí es verdad que con la mujer pues sí que tiene más escenas, pero tampoco profundizas. No profundizas. Hay una escena que a mí me llama mucho la atención, que tengo que mencionar un par de cosas que ocurren en la película más allá de la generalidad, ¿vale? Ir a lo específico, aviso, pero no son spoilers como tal. En la que ella le pregunta, ¿tú has tenido amantes? Y él dice, sí. Algunas guapas, algunas no tan guapas, bueno. Y dan ganas de decir, yo me he perdido un capítulo de esta telenovela. Es decir, ¿dónde están esas amantes? Él en todo momento aparece como un marido deprimido porque le ha engañado, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente dice, bueno, pero yo en el fondo también, ¿no? Que es algo conocido. ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Es que acaso esto no va de la relación tóxica, de la relación enfermiza que tiene con su mujer? Me voy a ir con otra porque esta mujer no me puede dar hijos. Siguiente escena la conozco. Siguiente escena tengo un hijo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha sido la relación con esa otra señora? O sea, como personaje, él individual, él en pareja, él en, digamos, contexto de imperio, no tiene valor porque no tiene oportunidad de expresarse. Y no es porque Joaquin Phoenix sea inexpresivo en la peli, que al final evidentemente es una actuación también que puede dividir. A mí me ha parecido que, bueno, está correcto en cuanto a la interpretación que hace, pero claro, hay que preguntarse si era esa la interpretación que tenía que hacer. La que Scott le habrá pedido, imagino, pero claro, pues una peli en la que todos hablan en inglés, algunos con acento francés, otros ruso, este habla con acento de Estados Unidos occidental, ¿no? Un acento americano. Pues bueno, llama la atención, ¿no? Desde luego, eso es así. Pero ¿qué nos quiere decir este Napoleón? La escena en la que está hablando con el zar de Rusia, le dice que es su hermano y 2 minutos después se escucha una voz en off y dice que me ha traicionado, voy a invadir su país. La escena en la que literalmente es exiliado en una declaración de 10 segundos y está en una isla y a los 2 minutos de película vuelve. Es decir, esta peli necesitaba un capítulo, entre comillas, para cada uno de esos eventos importantes en la vida de este personaje histórico. Y por supuesto, es un personaje histórico muy polémico, muy complicado, un imperialista, un tirano, un genio militar, pero también un fracaso militar al final, es decir, un personaje muy interesante. Pero no nos da tiempo a analizar nada, es vamos a ver qué pasó aquí, vamos a ver qué pasó allá, y encima sabiendo que muchas de las cosas que estás viendo no son las más importantes, porque son interpretaciones libres o inventos, o algunas faltan que son más importantes. Es un mejunje muy extraño esta película.
Y yo lo siento en el alma, porque tenía muchísimas expectativas, sabiendo que Ridley Scott, que sé que es un genio del cine, ya me espero algo muy grande, pero también tengo mucho cuidado porque sé que a veces dispara un poco al aire, a ver qué es lo que pasa, si cae el pájaro o no cae. Y aquí está claro que no le ha dado. No estoy hablando del gusto personal, de si me ha gustado o no me ha gustado la película. Estoy hablando de que la película tiene problemas evidentes. Es decir, si tú no pones el foco en este tema, por ejemplo, la relación personal, que es algo que en principio iba a ser lo importante, o su ascenso, o su caída, o yo qué sé qué, lo que tú quieras. Si tú no pones el foco en 2-3 cosas de verdad y sacrificas igual otras para contar estas bien, es un riesgo, porque al final estás contando en 2 horas y media algo que necesitas igual 8 horas, por eso hablo tanto de la típica miniserie de 8 episodios o de 10 episodios. Bueno, es algo que podría haber sido perfectamente una película igual de 4 horas, pero está claro que tendría que haber tenido otro ritmo, porque la peli tampoco es que sea muy ágil, es decir, no te mete... Yo no la quiero comparar con ninguna otra, pero curiosamente, Oppenheimer y Killers of the Flower Moon son 2 películas que nada tienen que ver, ni siquiera entre sí. Una con un estilo así, con una velocidad, pum, 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 que te mete una historia enorme desde los años 20, 30, 40 y 50. La historia de Oppenheimer y todo lo que le rodea, con 20 o 30 personajes secundarios, a un ritmo endiablado. Y Killers of the Flower Moon, una historia pausada, tranquila, reflexiva, con escenas largas. Son 2 películas muy distintas. Y esta combina 2 elementos muy curiosos de estas películas, que es que cuenta muchísimas cosas, como hace Oppenheimer, en menos tiempo que la película, y con un ritmo más denso incluso que Killers of the Flower Moon, resultando en que no profundizas en absoluto y pasas de escena a otra. Yo en el momento en el que están en 1799, hablan un poquito de una coronación, y de repente pasamos a 1804 y hay una coronación, que por cierto, esa escena está súper chula, grabada, impresionante, muy bien hecha, o sea, es una peli que hay escenas que son muy poderosas visualmente. Otras no tanto, pero la mayor parte de ellas son muy poderosas y es algo muy, muy, muy destacable de la película, ¿vale? Yo lo digo así porque me parece fantástico. Pero claro, ¿qué ha pasado ahí? En Oppenheimer te habrían puesto ida, vuelta, te lo habían explicado al detalle y sin decirte nada tú ya tendrías que sacar tus propias conclusiones. Habrías visto tantas cosas maravillosas que tú mismo. Y en Killers of the Flower Moon te habrían puesto una secuencia tras otra explicándote poco, pero tú también llegarías a conclusiones viendo desarrollar la historia como si estuvieras allí plantado en mitad de lo que está pasando, viéndolo desarrollarse. Aquí es como si estás leyendo un poco cosas del trivia, ¿no? En tal año pasó esto, luego en tal año pasó esto otro, luego en tal año pasó esto otro. No hay hilo conductor. No hay relación entre... ¿Qué es más importante? Vuelvo a lo mismo, pero es que tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La historia personal de Napoleón? ¿Por qué no nos hemos centrado en eso entonces? ¿Las batallas? ¿Por qué no nos hemos centrado en eso entonces? ¿Cómo es posible que al final aparezca un tipo, ¡buah, este tío es el mayor villano, el mayor rival de Napoleón! No ha salido en 2 horas y pico de película. Y gente importante a lo largo de la película que luego desaparece. Porque al final es eso, son actos que parece que están sacados de capítulos y que no tienen mucha conexión. Yo al final tengo la sensación de que esto es lo que hubiera pasado si El Señor de los Anillos hubiera sido adaptado en una peli de 2 horas y media. Estaríamos en la comarca y de repente estaríamos en Rivendell y de repente estaríamos en el abismo de Helm y de repente estaríamos en el Monte del Destino. Pasarían 5 o 6 cosas entre medias, dirías, ¿y este quién era? Porque no has tenido tiempo para pensar y de repente se acabó la película. Cuando luego lo pones en 11 horas, la cosa cambia mucho. Y mucho, ¿verdad? Entonces es una pena como esta película, pues naufraga realmente en su intento de contar la historia, entre comillas, de un personaje histórico tan complejo y tan interesante, mostrándote 4 o 5 cosas, bueno, 4 o 5 no, 40 o 50 cosas distintas, pero ya digo que sin ningún tipo de interés para unificarlas, para coordinarlas, para que luego al terminar la película tú digas, me ha llevado a pensar esto. O es una película muy sólida, o es una película... No, dices, pues ha sido una colección de escenas, una colección de aventuras que es que además entre ellas no tienen tampoco mucha relación.
Es una pena, realmente es una pena lo que yo he sentido con esta película. Me hubiera gustado disfrutarla muchísimo más. Ha habido cosas que me han gustado, pero ha habido otros momentos en los que he dicho, ¿pero esto qué es? ¿No? Porque aquí se han saltado media hora de película. Necesito 8 o 10 escenas que desarrollen este asunto. Si es que es importante para los cineastas que han llevado a cabo la película. Si no, pues vale. Pero entonces, ¿qué es importante y qué no? No lo sé. No sé si veremos una versión extendida de la película. Me da muchísima pereza pensar en volver a verla, porque como veis no me ha gustado demasiado. Y podría hablar muchísimo más, pero tampoco me quiero extender demasiado, creo que ya he hablado suficiente al respecto. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de Napoleón. Igual habéis tenido una opinión muy diferente a la mía, me interesa saberlo. Creo que en general hay un consenso muy grande con respecto a esta película, pero sí que hay alguna que otra voz, no por ahí de estas sueltas, que dice, ostras, qué peliculón, qué obra maestra. Pues yo no lo veo por ninguna parte, no voy a mentir, así que me gustaría saber qué es lo que os lleva a pensar eso, si es que sois de ese grupo de personas. Si no, pues bueno, tal vez coincidís más conmigo. En cualquier caso, yo quedo al tanto de lo que podáis comentarme y os agradezco como siempre que estéis por aquí en el canal. Por cierto, hay muchas películas de Ridley Scott que tienen review, en concreto seguramente sus 3 mejores películas, ¿no? Como son Alien, Blade Runner y Gladiator. Para mí Alien y Blade Runner, sobre todo Alien está ahí y Blade Runner, y luego ya muy lejos está The Martian con Gladiator, ¿no? Son sus grandes películas, evidentemente. Bueno, está claro que no entra dentro de ellas. Por cierto, también hay review de The Last Duel, El Último Duelo, y House of Gucci, ambas también de Ridley Scott. Me gustó mucho más la primera que la segunda. En fin, el canal tiene muchas cosas de este hombre. Y también cosas de su hermano, porque tenéis la review de Top Gun. Ahí está también en el canal. Bueno, en cualquier caso, gracias como siempre por estar por aquí. Y yo os invito a que continuéis porque pronto tendréis mucho más con respecto a más pelis que han salido recientemente que vamos a comentar en el canal y que siguen estrenándose y que traemos al canal. ¿De acuerdo? Muchas gracias como siempre y hasta pronto. Chao, chao.